Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sesión mensual del mes de junio de la Asociación Mexicana de Genética Humana. El día de hoy me da mucho gusto presentarles al Laboratorio de Biología Molecular y de Errores Innatos del Metabolismo del Instituto Nacional de Pediatría. La sesión está coordinada por grandes personas y grandes líderes en esta área y muy reconocidos y queridos maestros. Estará el doctor Miguel Ángel Alcántara Ortigoza del Instituto Nacional de Pediatría, que actualmente está en la jefatura del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría. También participará con nosotros la doctora Marcela Vela, como igualmente de la parte de jefatura de errores innatos del metabolismo del Instituto Nacional de Pediatría, y la doctora Cintia Fernández Lainez, que también es médico adscrito del Instituto Nacional de Pediatría. Y la sesión que tenemos programada para el día de hoy, es el de temas selectos sobre errores innatos del metabolismo. Si por favor podemos pasar la siguiente diapositiva. Y bueno, como ustedes pueden ver, la sesión va a constar de esta es la siguiente, lo siguiente sería la lectura del acta de la sesión anterior por la doctora Sácil Vilchi Zapata. Después haremos las votaciones. Si se aprueba esta acta, seguiremos con las presentaciones. La primera ponente será la doctora Marcela Vela, la cual nos platicará sobre el tema espectro genotípico de los errores innatos del metabolismo intermedio en el Instituto Nacional de Pediatría, utilidad del exoma clínico, que se hizo un gran y fenomenal trabajo en conjunto con el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría. Posteriormente estará la doctora Cintia Fernández hablando del espectro y modelaje molecular en pacientes con acidemia metilmalónica aislada. Y finalmente tendremos la plática del doctor Miguel Ángel Alcántara sobre controversias en la asociación de la CNV, del gen BANK1 como factor de riesgo para el desarrollo de nefritis en lupus eritematoso sistémico. Posteriormente a esto tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que por favor ustedes nos manden todas aquellas preguntas sobre estos temas. Y finalmente nos iremos con asuntos generales. Entonces, pues les damos la bienvenida a esta sesión del mes de junio y que la disfruten mucho. Gracias. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria. Quinta sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC. En sesión virtual, siendo las 17 horas del martes 2 de abril de 2024, en presencia de observadores virtuales, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro a través de la página de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC, www.amgh.org.mx. con el objeto de celebrar la cuarta sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC, haciendo constar su asistencia, que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por el doctor Alejandro Gaviño Vergara, presidente del Consejo Directivo 2024-2025. De acuerdo con la orden del día, se realizó de la siguiente manera: bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior, presentación de los trabajos finalistas del concurso de casos clínicos citogenómicos, en colaboración con la Red Latinoamericana de Genética Humana con los siguientes temas: caracterización clínica y citogenómica del mosaico dinámico asociado a un cromosoma 21 no supernumerario en anillo, presentado por la doctora Marilén Cruz Cruz, del Instituto Nacional de Pediatría. Trisomía intersticial 11q en mosaico, caracterización clínica, citogenómica y molecular,
presentada por el doctor Daniel Martínez Anaya del Instituto Nacional de Pediatría. Análisis clínico y citogenómico de una familia con deleción 13q33.1 a q34 y SK27A, presentado por la doctora Andrea Martínez Balda del Hospital General de México y Asuntos Generales. El doctor Alejandro Gaviño dio la bienvenida a las y los concursantes finalistas, presentando las bases del concurso de casos clínicos citogenómicos, y al finalizar dio paso a la lectura del acta de la cuarta sesión mensual reglamentaria a cargo de la doctora Cecilja Vilchis Zapata, acta que se consideró aprobada por mayoría de votos. A continuación, cada uno de las y los participantes presentó su ponencia final, iniciando con la sesión de la doctora Cruz Cruz, seguida del doctor Martínez Anaya y finalmente la doctora Martínez Balda. La sección de preguntas y respuestas fue coordinada por la doctora Luz María Garduño Sarasúa, el doctor Alejandro Gaviño Vergara y la doctora Cecilja Vilchis Zapata. Al finalizar, el presidente del sínodo, el doctor José Elías García Ortiz, externó las felicitaciones a los tres concursantes y declaró ganadora a la doctora Andrea Martínez Balda por mayoría de puntos. En asuntos generales, la doctora Vilchis Zapata, acompañada del doctor Gaviño Vergara y el doctor Félix Julián Campos García, invitaron a las y los asociados a participar en el 49º Congreso Nacional de Genética Humana, a realizarse en la ciudad de Puebla, Puebla, del 12 al 16 de noviembre del 2024, y presentaron el programa general 2024. Al término, el doctor José Elías García invitó a participar en el 19º Congreso Latinoamericano de Genética de la Asociación Latinoamericana de Genética, ALAG, a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 21 al 24 de octubre de 2024. Al finalizar la sesión, el doctor Gaviño Vergara invitó a la siguiente sesión mensual a realizarse el día 4 de junio de 2024 y dio por terminada la sesión a las 18:20 horas. En este momento, daremos votación a la lectura del acta de la Asamblea Ordinaria de forma virtual, invitando a las y los asistentes a emitirlo por medio de la liga que encontrarán debajo de esta página. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. A continuación haremos el conteo de votos y me permito externarles un cordial saludo. Daremos unos pequeños segundos para que puedan hacer su votación. Y ya accedamos. Muy bien. Daremos unos cuantos segundos más para que todos puedan realizar su voto. Recuerden entrar a la liga que está justo debajo. Y excelente. Ok. 3 segundos más. Muchas gracias a los que ya hicieron su voto. Correctísimo. Muy bien, bueno. Último segundo y excelente, muy bien. Gracias a todos y a todos por haber participado en este voto. En este momento damos por aprobada nuestra acta con 38 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto negativo. Continuamos con nuestra sesión. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el trabajo denominado Espectro genotípico de los errores innatos del metabolismo intermedio en el Instituto Nacional de Pediatría, utilidad del exoma clínico. Sabemos que los estudios genéticos de alto desempeño, pues ya sea en su modalidad de panel, exoma o genoma, se están convirtiendo en una herramienta fundamental en el estudio integral de las enfermedades mendelianas. Y esto sin duda ha permeado a la pediatría. Aquí simplemente pongo 3 ejemplos. En los trastornos del neurodesarrollo se ha encontrado un rendimiento diagnóstico de hasta 50.3% con estudio de West. En la terapia intensiva neonatal, la mitad de los pacientes pueden ser diagnosticados, y en el caso de cosas que antes no considerábamos tanto como de origen genético, como la parálisis cerebral, pues 32.7% de los casos pueden tener un origen monogénico, y esto pues es verdaderamente interesante. Sabemos que los errores innatos del metabolismo intermedio son un grupo de enfermedades monogénicas, generalmente de carácter autosómico recesivo, que están causadas por defectos en proteínas, ya sea enzimas, chaperonas o transportadores, y que estos efectos se llaman del metabolismo intermedio cuando está vulnerada la capacidad para metabolizar componentes de los nutrimentos como proteínas, lípidos, carbohidratos, o bien la generación o utilización de energía. Los errores innatos del metabolismo intermedio, sabemos que un número importante de ellos tienen algún biomarcador, y estos biomarcadores constituyen el perfil bioquímico de la enfermedad y al mismo tiempo constituyen su fenotipo bioquímico. Un fenotipo bioquímico que prácticamente todos conocemos es el de la fenilcetonuria, que se caracteriza por tener la fenilalanina elevada y la tirosina consecuentemente baja. Afortunadamente, estos biomarcadores pueden ser medidos mediante técnicas cromatográficas tales y de espectrometría, tales como la cromatografía de líquidos de alta resolución, la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas, la espectrometría de masas en tándem, entre otras. Y el fenotipo bioquímico de la enfermedad lo hemos considerado por años como diagnóstico y nos permite hacer la intervención terapéutica inmediata y con ello atenuar los daños. Al mismo tiempo, por años, estos fenotipos bioquímicos de los errores innatos del metabolismo nos han permitido brindar un asesoramiento genético, pero sabemos que no nos brindan la certeza del diagnóstico, porque estas enfermedades, su diagnóstico verdadero está al demostrar la presencia de variantes patogénicas en el gen causal. Conocer el genotipo de los errores innatos del metabolismo intermedio es verdaderamente importante. Pongo aquí de nuevo el ejemplo de la fenilcetonuria, teniendo un fenotipo bioquímico contundente, con una fenilalanina muy elevada, una tirosina baja, un cociente feniltirosina muy elevado. Esto, sin duda, bioquímicamente corresponde a una fenilcetonuria, pero el diagnóstico diferencial puede ser una deficiencia de fenilalanina hidroxilasa o un defecto del metabolismo de la tetrahidrobiopterina, que son al menos 4 genes distintos, o bien una deficiencia de la chaperona DNAJC12 y tener exactamente el mismo fenotipo bioquímico. Aquí lo importante es que el tratamiento de cada uno de estos grupos de enfermedades es totalmente distinto. De allí la importancia de llegar hasta el final y conocer perfectamente bien el gen causal. Hace un año publicamos un análisis retrospectivo de una cohorte cerca de 1,000 pacientes en los últimos 30 años de nuestro laboratorio de errores del metabolismo, y llegamos a la triste conclusión que solamente 33% de nuestros pacientes habían tenido estudio molecular. Ese 33% todo lo ha hecho el Laboratorio de Biología Molecular, encabezado por el doctor Miguel Ángel Alcántara,
y prácticamente nada más abarca hiperfenilalanínemia, o sea, fenilcetonuria por deficiencia de pH, defectos de la tetrahidrobiopterina, deficiencias de chaperonas de NAJC12, tirosinemia, cistinosis y galactosemia por deficiencia de transferasa. Pero como ven, pues este es un catálogo breve de las enfermedades tan variadas que tenemos en nuestro laboratorio. De tal manera que por esta situación nos dimos a la tarea de hacer un protocolo que se llama Impacto del estudio del exoma completo en la finalización de la odisea diagnóstica de pacientes con sospecha clínica o bioquímica de los errores innatos del metabolismo intermedio como parte de las enfermedades raras en México. Este es un trabajo colaborativo con el Laboratorio de Biología Molecular, encabezado por el doctor Miguel Ángel Alcántara Ortigosa. Es un proyecto en conjunto con la empresa Trivilion de Corea. Ellos financiaron en su totalidad los exomas. Este protocolo tiene un registro oficial con un convenio y nos permitió al mismo tiempo conformar una red a la que llamamos RADIMEC, cuyo objetivo es el estudio de los errores innatos del metabolismo y promoción de la academia sobre estas enfermedades. El objetivo de nuestro protocolo fue conocer el rendimiento diagnóstico del estudio de West, describir el espectro molecular de las enfermedades encontradas, conocer la coocurrencia con otros defectos monogénicos, conocer el número de casos en los que, dependiendo del genotipo encontrado, se hizo cambio en el tratamiento. Nuestro esquema general de trabajo fueron 95 pacientes con sospecha de error innato del metabolismo, previo consentimiento y asentimiento informados escritos. Se dividieron los pacientes en dos grupos. El grupo 1, aquellos pacientes con fenotipo bioquímico altamente definido, y el grupo 2, pacientes con alteraciones inespecíficas en los aminoácidos, acilcarnitinas o en los parámetros de laboratorio. Aquí pongo un ejemplo para distinguir más claramente los grupos. Por ejemplo, en el grupo 1, un paciente con una arginina de 1530, o sea, más de 10 veces lo normal, un amonio muy elevado. Esto, hasta no demostrar lo contrario, es un fenotipo de una argininemia. En el otro caso, vemos un paciente con una hipoglucemia que tiene acilcarnitinas pues inespecíficas, la C12, la C16OH, la C18OH. Esto parecería ser sugestivo de un defecto de la oxidación de los ácidos grasos, pero no es un fenotipo del todo contundente. En ambos casos se procedió a hacer una revisión clínica para hacer un estudio fenotípico profundo. Se seleccionaron y se registraron los HPOs, se tomó una muestra de sangre en papel filtro, se hizo el análisis del exoma, se procedió, una vez que llegaron los resultados, a hacer una exhaustiva clasificación de las variantes, se interpretaron los resultados y, dependiendo de ellos, se brindó el asesoramiento genético a todos y a cada uno de los pacientes. Estos fueron nuestros principales resultados. De todos los pacientes tuvimos una asertividad diagnóstica o un rendimiento diagnóstico de 72.6%, que es verdaderamente muy alto, pero lo que más llama la atención es que cuando analizamos por grupo 1 y grupo 2, en el grupo de fenotipo bioquímico específico, el rendimiento diagnóstico llegó a ser hasta de 91.3%, muy, muy alto. En cambio, en el grupo 2, que tenían un fenotipo inespecífico, nada más tuvimos un rendimiento diagnóstico de 23.1%. En ambos casos, los inconclusos fueron de 7.2% y de 3.8%. Aquí está presentado
por tipo de grupo de enfermedad bioquímica, y pues visualmente los verdes son los positivos, los rojos son los negativos, y claramente vemos la diferencia entre el grupo 1 y grupo 2, llamando la atención que cuando el fenotipo fue inespecífico, nos equivocamos en todos los que habíamos considerado como aminoacidopatías, y nos equivocamos en todos los que habíamos considerado defectos de los lípidos. Entonces, esto sí nos habla de que esos fenotipos inespecíficos, pues hay que tener cuidado con su diagnóstico y su manejo. Encontramos 85 variantes clínicamente relevantes en 29 genes distintos. Y sí nos llamó la atención que solo encontramos una variante nueva. Esta fue en el gen OXCT1, que es el gen de la deficiencia de succinil coenzima A3 oxoácido coenzima transferasa. Esto condiciona un defecto denominado SCOT, es un defecto en la utilización de cuerpos cetónicos, es un defecto de la cetólisis y pertenece a las acidemias orgánicas. Nos pusimos a investigar un poco más sobre los casos no resueltos, y aquí, como había mencionado, la mayoría dependió de que el fenotipo era muy inespecífico, tanto en aminoácidos ramificados o acilcarnitinas. En cuanto a la coocurrencia con otras enfermedades monogénicas, encontramos 12.6% de casos, ya fueran como hallazgos incidentales o secundarios. 2 eran esperados porque había polidactilia y craneosinostosis, y 9 no esperados. Aquí están los desglosados, lo que encontramos, y la verdad sí, son casos verdaderamente interesantes, porque por ejemplo, en un caso de una cistinosis, también ocurrió un síndrome de Alport, y esto pues el pronóstico lo hace verdaderamente sombrío. Un jarabe de maple con otra cosa, homocistinuria, en fin, es variada, ahorita no hay tiempo, pero es variada la gama de cosas que encontramos y que obligaron obviamente a tomar acciones consecuentes. En cuanto a hallazgos secundarios, encontramos síndrome de Lynch, encontramos neoplasia endocrina múltiple con carcinoma medular de tiroides. Este es un caso muy interesante porque fue llamado, localizado de inmediato y referido de inmediato al Instituto Nacional de Cancerología, y curiosamente la madre del paciente tenía un problema ya incipiente de cáncer de tiroides. Y otro caso interesante fue la aciduria alfa-metil acetoacética con una cardiomiopatía dilatada que obviamente se le inició el manejo. Interesantemente, como resultado de este estudio, únicamente hicimos modificación en 15.8% de los pacientes. Yo no sé decir si es bajo o es alto, pero pues esto fue lo que encontramos. Y la modificación del tratamiento a veces consistió en enviar a un especialista específico, ya sea oftalmología, cardiología o el oncólogo. Otra modalidad de modificación del tratamiento fue la suspensión gradual del mismo, porque se descartó el error del metabolismo. Los casos inconclusos, nada más aquí ya para ir terminando, son interesantísimos. Aquí tenemos este caso en el cual tiene una leucina verdaderamente elevada, una valina elevadísima, y la presencia de aloisoleucina, que prácticamente es un metabolito patognomónico de enfermedad de orina jarabe de maple, y resulta que tiene 2 variantes de significado incierto. Por lo tanto, no puedo contundentemente dar el diagnóstico. Sin embargo, por el fenotipo bioquímico, porque la evolución del paciente ha sido favorable, aquí la decisión terapéutica es muy clara. Independientemente del resultado del genotipo, nosotros vamos a mantener el tratamiento. Este es otro caso inconcluso por hallazgo de una sola variante. Este es un caso muy interesante de un paciente con una importante detención del neurodesarrollo, y que bioquímicamente su fenotipo estaba caracterizado por la presencia de 3-hidroxisovaleril-carnitina más metilmalonil-carnitina.
el diagnóstico inicial que nosotros teníamos era una probable deficiencia múltiple de carboxilasas y entonces le iniciamos biotina. Vean ustedes la gráfica desde que iniciamos la biotina, cómo los metabolitos fueron bajando y bajando y bajando y bajando hasta llegar a la normalidad. Y resulta que en el WES pues solamente encontramos una variante de la holocarboxilasa sintetasa, que es una enzima dependiente de biotina. Entonces, claro que nos hace sentido bioquímico y biológico, pero pues nada más tenemos un alelo y no encontramos el segundo alelo. Entonces, este caso queda como inconcluso, pero la decisión terapéutica es mantener el tratamiento. En conclusión, pues mediante el presente estudio se confirmó la etiología genética en 72.6% de los pacientes sospechosos de tener un error innato del metabolismo intermedio. Observamos que a mayor especificidad del fenotipo bioquímico aumenta la posibilidad del estudio WES, claramente demostrado por los que tenían fenotipo bioquímico específico contra los de inespecífico. También encontramos una proporción significativa de coocurrencia con otras enfermedades monogénicas y pues el estudio de WES llevó a una modificación del tratamiento en 15.8% de los casos. La conclusión que a mí más me gusta de este estudio, primero es trabajar en equipo. Segundo, el universo que se está abriendo con estas pruebas de alto desempeño que nos están permitiendo conocer una cantidad de información verdaderamente extraordinaria. Y sin duda, el uso de las pruebas genéticas de secuenciación, su indicación, su interpretación y seguimiento es un trabajo en equipo en el que el genetista tiene un papel fundamental. Yo no me atrevería a hacer nada de esto si no fuera porque estoy extraordinariamente bien acompañada por todos los integrantes del Laboratorio de Biología Molecular que aquí están nombrados y a los cuales les expreso mi gratitud y mi permanente agradecimiento por sus constantes enseñanzas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer a la Asociación Mexicana de Genética por esta honorable invitación. Voy a compartirles este trabajo titulado Espectro y modelaje molecular en pacientes con acidemia metilmalónica aislada. Bueno, la acidemia metilmalónica aislada es un defecto genético que se puede deber a uno o varios genes que están involucrados en el paso catabólico de la metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A. Este paso está catalizado por la enzima metilmalonilcoenzima A mutasa. Sin embargo, esta enzima requiere de un cofactor que es la adenosylcobalamina, y esta adenosylcobalamina a su vez requiere de una serie de genes que van a encargarse de su síntesis y su regeneración. Es por ello que entonces podemos tener esta acidemia metilmalónica debida a 4 diferentes genes: MMUT, MMAA, MMAB o MMADHC. Fíjense que este mecanismo que lleva a cabo la enzima es demasiado complejo e involucra a algunas chaperonas. Aquí en esta imagen lo que les muestro es a la enzima MUT en un recuadro azul, que cuando lleva a cabo su acción catabólica transforma de metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A. Durante este paso catabólico, el átomo de cobalto que se encuentra formando parte de su cofactor sufre un cambio de oxidación, de tal manera que para poder llevar a cabo un nuevo ciclo catalítico, este cofactor tiene que ser removido de la enzima, lo cual es llevado a cabo por MMAA, y además debe ser reparado, lo cual lo lleva a cabo MMAB. De tal manera que entonces MMAB al final le entrega un cofactor nuevo y listo para poder actuar en otro sitio catalítico. Esta enfermedad nosotros la hemos denominado como una catástrofe energética, y esto es debido a que además del bloqueo que tiene
y que causa la acumulación grande de ácido metilmalónico, lo cual provoca una falla renal temprana, también se acumulan otros metabolitos porque se activan otras vías alternas para tratar de detoxificar al organismo. Y dentro de esta activación de vías alternas se sufre bastante en otras vías, se provocan otros problemas en otras vías metabólicas, lo cual lleva a una deficiencia energética tremenda, lo cual explica la afección cardíaca que pueden tener estos pacientes. Y además también algunos de estos metabolitos bloquean otras vías como es la síntesis de urea, de tal manera que entonces el nitrógeno proteico, al no poder ser eliminado de manera adecuada, se empieza a acumular en forma de amonio y esto tiene una severa toxicidad al sistema nervioso central. De tal manera que entonces estos pacientes, debido a este bloqueo metabólico, van a presentar de manera frecuente crisis metabólicas que se caracterizan por hiperamonemia y acidosis metabólica, los cuales pueden llevar a la muerte a nuestros pacientes. En el Instituto Nacional de Pediatría, en los 33 años de historia que tenemos en el laboratorio de errores innatos del metabolismo, tenemos un registro de cerca de 120 pacientes con esta enfermedad, los cuales están distribuidos a lo largo de la República Mexicana, aunque sí hay algunos estados que son en donde hay más frecuencia de esta enfermedad, como es el estado de Guanajuato. Fíjense que la probabilidad de sobrevida de estos pacientes es corta. A medida que avanzan los años de vida de estos pacientes, la probabilidad de sobrevivir se va haciendo menor. Y actualmente de nuestra corte de pacientes tenemos que el 33% de ellos ya ha fallecido. Y por otro lado, la enzima metilmalonilcoenzima mutasa es el gen que codifica para esta enzima, se llama MMUT. Este gen está codificado en el cromosoma 6 y codifica para un polipéptido de 750 aminoácidos, es decir, que esta enzima es bastante grande. Además, su unidad funcional es un homodímero, de tal manera que tenemos dos subunidades juntas para que pueda llevarse a cabo la catálisis de manera adecuada. Y ya se sabe, en la región codificante de esta enzima está perfectamente clasificada cada uno de los nucleótidos, los dominios que codifican para esta enzima. Esta enzima, al ser de sitio mitocondrial, tiene una secuencia líder codificada en el exón 2 que la lleva hacia ese organelo. También tiene codificada su región barril beta alfa 8, que es el sitio catalítico. Esta región está unida por una región linker a otro barril, pero este es un beta alfa 5, que se llama Rosetta, que es el dominio de unión a cobalamina. Y esta situación de que se requiere a este cofactor y el átomo de cobalto que esté en constante recambio es debido a que esta enzima cataliza una isomerización que es mediada por radicales libres, de tal manera que entonces el radical libre lo va a proporcionar este cofactor, la cobalamina, a través de su átomo de carbono, y este radical libre es el que va a hacer que se lleve a cabo la isomerización, es decir, el intercambio del grupo funcional de un carbono a otro, y es por ello que entonces queda oxidado y tiene que reponerse o regenerarse para poder quedar listo para otro ciclo catalítico. Actualmente hay cerca de 435 variantes que ya se han descritas, variantes patogénicas, y 3 de ellas ya se sabe que están de manera presente frecuentemente en población hispana, que es la R108C, la G94R y una duplicación del nucleótido 1022. Debido a que este espectro molecular de la aciduria metilmalónica aislada en México y en el Instituto Nacional de Pediatría está pobremente estudiado, es que nos dimos nosotros a la tarea de poder describirlo y además realizamos un modelaje molecular de las variantes más frecuentemente encontradas. Entonces, este es un estudio de corte en el que tenemos a 40 pacientes con acidemia metilmalónica, los cuales ya fueron previamente diagnosticados a nivel bioquímico por las grandes excreciones que presentan de ácido metilmalónico. Después de que estos pacientes y sus familias firmaron un consentimiento informado, se llevó a cabo la secuenciación de su exoma para encontrar las variantes patogénicas y además después de ello, con los resultados y de las variantes más frecuentes, fue que hicimos un modelaje molecular basados en la estructura cristalográfica previamente descrita de la mutasa.
Aquí, como resultados, les presento que tenemos 31 de los 40 pacientes con enfermedad o con variantes patogénicas en MMUD, 5 en MMA, 3 en MMAB y 1 en MMA-DHC. La mayoría de los genotipos que encontramos en MMUD fueron bialélicos y el 100% de los genotipos que encontramos en los otros genes fueron bialélicos. De los genotipos que encontramos, que fueron 28 diferentes, la gran mayoría se debió a MMUD, y de todos estos genes, el 42% de los genotipos que encontramos fue de tipo homocigoto, el 50% fueron heterocigotos compuestos, y solamente en 2 pacientes encontramos un genotipo monoalélico. En cuanto a las variantes, encontramos un total de 29 diferentes variantes. Por ejemplo, aquí vemos en el gen MMUD cómo la mayoría de ellas fue de tipo missense. También es muy importante aquí resaltarles que la gran mayoría de las variantes que encontramos ya se encuentran clasificadas como patogénicas en estos genes, siendo únicamente en MMUD y en MMA casos en donde encontramos variantes de significado incierto y en MMUD variantes de probablemente patogénicas. En cuanto a las variantes del gen MMUD, aquí les muestro una lista de aquellas que encontramos y lo que les quiero resaltar es que sí encontramos de manera dentro de las más frecuentes a las 3 variantes que previamente ya se han reportado como en población hispana, aunque encontramos otras 2 que estas no se han reportado que estén muy frecuentemente en esta población hispana, pero que nosotros sí las encontramos de manera frecuente. En cuanto al modelaje molecular, aquí les presento primero el modelaje de la variante R108C. Aquí a la izquierda vemos al monómero de metilmalonil-CoA-mutasa y en zoom a la derecha tenemos amplificado el sitio catalítico. Aquí podemos ver que el residuo de arginina 108 se encuentra muy cercano ubicado a la región de unión al sustrato. Tiene en promedio una distancia de 3 angstroms de cercanía. Si nosotros sustituimos en esta variante el residuo de arginina por un residuo de cisteína, que además de ser un residuo mucho más pequeño en tamaño, tiene una polaridad totalmente distinta. De ser un aminoácido polar positivo, la arginina, pasamos a un residuo cargado con una predominancia de polaridad negativa, que además tiene un grupo sulfidrilo. Y además ustedes vean aquí, podemos apreciar en la imagen cómo queda un espacio vacío, y esto es por el tamaño más pequeño que tiene ese residuo de cisteína, lo cual nos permite hipotetizar que se estaría perdiendo un poco de interacción entre el sustrato y el sitio catalítico a través de este aminoácido. De tal manera que entonces esta lejanía y este cambio de polaridad del aminoácido es lo que nos permite hipotetizar que se podría estar perdiendo afinidad del sustrato por el sitio activo. Además, en los 5 pacientes que nosotros tenemos homocigotos para esta variante, encontramos un fenotipo grave, lo cual nos permite pues hipotetizar que probablemente se debe a esto, y además ese fenotipo grave ya se ha reportado previamente en la literatura. Ahora pasamos al modelaje de la otra variante, la G94R, que es la sustitución de un residuo de glicina por un residuo de arginina. Aquí vemos, les muestro el dímero de la mutasa y vemos aquí en nomenclatura de esferas al residuo representado de glicina en posición 94. Vemos que queda un poco más alejado del sitio activo. Y además este residuo está mucho más cercano a la cadena B, al otro dímero de mutasa. Está a 8.8 angstroms y además está conviviendo también cercanamente con un residuo de glicina en posición 87 y fenilalanina en posición 91. De tal manera que este residuo está mucho más cerca de la interfase entre un monómero y otro de mutasa. Aquí, como podemos ver, les mencionaba, está muy cercano a algunos residuos de aminoácidos en su cadena. Y si nosotros hacemos una sustitución de este residuo de glicina por uno de arginina, que ya vimos que es mucho más grande y que además tiene una polaridad muy distinta a la de la glicina, aquí se representa en polígonos rojos una especie de clashes o choques estéricos que están sufriendo aquí en la vecindad cuando nosotros metemos ese residuo de arginina en donde antes había un residuo de glicina. De tal manera que entonces esto también nos permite hipotetizar una posible explicación de qué es lo que está sucediendo a nivel de la estructura de la proteína que está provocando estos choques estéricos. Y bueno, este residuo de arginina entonces también nos permitiría explicar parte del efecto que se ha visto sobre la estructura de esta proteína
y obviamente en el cuadro clínico que se reflejaría al final visto en nuestros pacientes. De tal manera que entonces, como conclusión, tenemos que el espectro molecular de la acidemia metilmalónica aislada en los pacientes que estudiamos es heterogéneo. Sin embargo, predomina tremendamente las variantes patogénicas en el gen MMUT, siendo la variante arginina 108 cisteína la más frecuentemente que encontramos nosotros en esta población estudiada. Y esta variante probablemente está alterando la interacción que hay entre sustrato y sitio activo. Pero para poder corroborar todas estas predicciones hechas in silico, pues sí requerimos de hacer estudios funcionales a futuro para poder determinar ya perfectamente qué efecto está causando esta variante, sobre todo a nivel de actividad enzimática. Y bueno, no me queda más que agradecerle al Laboratorio de Biología Molecular, encabezado por el doctor Miguel Ángel Alcántara, y a todo su equipo de trabajo, que son genetistas fabulosos con los que hemos trabajado muy estrechamente y en quienes nos hemos apoyado para poder realizar este trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De antemano, no quisiera iniciar esta presentación no sin antes agradecer al doctor Alejandro Gaviño Vergara, presidente de nuestra asociación, por permitir al Laboratorio de Biología Molecular presentar los resultados de este estudio de investigación ya concluido y que versa sobre un estudio de asociación de esta variante en el número de copias del gen BANG, así como las controversias que consideramos como un factor de riesgo para el desarrollo de nefritis en lupus eritematoso sistémico. Los resultados se obtuvieron a través de este protocolo debidamente registrado en nuestra institución. Sabemos que el lupus eritematoso sistémico pues, es una enfermedad inflamatoria autoinmune, multisistémica, crónica y de causa desconocida en la mayoría de los casos, que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos. La mayoría de estos va dirigida contra componentes nucleares como el DNA de doble cadena. La nefritis lúpica es un factor que impacta negativamente en la morbimortalidad de los pacientes y se encuentra presente hasta en 2/3 partes de las formas que debutan en la infancia del lupus eritematoso sistémico. La identificación de biomarcadores, ya sea a nivel serológico, urinarios o incluso genéticos, para identificar a aquellos individuos que están en riesgo para desarrollar esta complicación o diagnosticarla tempranamente o identificar sus exacerbaciones, es de sumo interés para prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, así como el minimizar el uso de la biopsia renal. Apenas en el año 2021, un estudio reportó a través de un abordaje de escaneo amplio del genoma, estudio de asociación con escaneo amplio del genoma, utilizando microarreglos de SNPs, una de lesión que se ubicaba en el intrón 7 del gen BANG, de aproximadamente 3 kilobases, y esta de lesión cuando fue buscada de manera dirigida en 177 pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico de ascendencia europea, resultó que es un factor genético asociado al desarrollo de esta complicación en lupus, con una asociación franca, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, y los mismos autores dentro de este mismo estudio, para tratar de indagar más acerca del efecto de esta CNV sobre el desarrollo de nefritis lúpica, utilizaron modelos murinos. Este modelo, por ejemplo, es heterocigoto, ha perdido una copia del gen BANG1 y a nivel histológico se vio que estos ratoncitos tenían un depósito mesangial espontáneo de inmunoglobulinas monoméricas como la IgG, a diferencia del ratón que tiene las dos copias íntegras del gen. Pero estos ratones no revelaban datos de inflamación como se ve en lupus. Y más aún, la evaluación renal de la función renal de estos ratoncitos heterocigotos, pues tampoco reveló diferencias con respecto a los ratoncitos que tienen las dos copias íntegras. También los mismos autores llegaron a identificar que la inyección de anticuerpos autorreactivos en los ratones con las dos copias íntegras y los heterocigotos condicionaban nefritis lúpica solo en aquellos ratones que tienen el genotipo
heterocigoto. Entonces se planteó que la deficiencia de esta proteína podría alterar la permeabilidad a nivel del endotelio glomerular. Sin embargo, los mismos autores hablan de ciertas controversias de este hallazgo. Este gen nunca había sido involucrado en patología renal del adulto, no se logró una evidencia convincente del efecto deleterio de la CNV sobre el transcrito del gen BANK1 mediante esta metodología, dado que solo 2 de 6 pacientes que eran homocigotos heterocigotos para la variante, pues la metodología reveló el salto del exón 2 en estos transcritos, lo cual asumía que se perdía el codón de inicio, pero solo 2 de 6. Más aún, la biopsia renal con inmunohistoquímica para la proteína codificada por este gen no reveló ninguna alteración versus individuos control. Y un tercer estudio de replicación realizado en pacientes adultos también con ascendencia predominante española solo mostró una tendencia de asociación con nefritis lúpica. Asimismo, los mismos autores, a través de estrategias basadas en secuenciación de genoma completo, utilizando algunos pacientes, reveló que los puntos de ruptura podrían ser diferentes entre ellos. Entonces hablaban de que posiblemente este es un rearreglo recurrente, pero no llegaron a definir con precisión el punto de ruptura y reunión a nivel nucleotídico. Y entonces esta variante nos llamó la atención, dado que pues la nefritis lúpica implica una alta morbimortalidad en pacientes que son atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría por lupus eritematoso sistémico de inicio en la infancia, y porque esta condición pues es un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedad renal crónica terminal a temprana edad. Asimismo, los factores genéticos en el desarrollo de nefritis lúpica en población pediátrica en México o en nuestra institución ha sido poco estudiada, salvo honrosas excepciones de reportes generados en la primera década de los años 2000 por el grupo del doctor Vicente Vaca, de la doctora Lorena Orozco y del doctor Francisco Espinosa, que vamos a citar más adelante. La no asociación de esta variante en el estudio inicial en poblaciones de diferente etnicidad, pues consideramos que nos obligaba a validarla en poblaciones distintas a la caucásica, como la nuestra, ¿no? E incluso en otras formas clínicas, como las formas de inicio en edad pediátrica. De identificarse una supuesta asociación de esta variante con el desarrollo de nefritis lúpica, incluso podía ser un criterio para la selección de potenciales donadores renales vivos. Y pues había quedado pendiente definir a nivel nucleotídico el punto exacto de ruptura y reunión de esta CNV. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era verificar si esta CNV estaba en población mexicana. Para ello, utilizamos 181 muestras de sangre por punción depositada en papel filtro, anonimizadas, que es material residual de tamiz neonatal, y este conformó nuestro grupo de referencia. Y lo primero que hicimos fue analizar 16 muestras de manera aleatoria para someterlas a un ensayo de PCR extenso, en el cual amplificábamos desde el exón 7 hasta el exón 8, entonces abarcábamos todo el intrón 7 y asumíamos que los pacientes que tuvieran la CNV, pues se llegaría a identificar un fragmento de menor tamaño, aproximadamente de 3 kilobases, versus el alelo de referencia que sería representado por un amplicón de 6 kilobases. Y en efecto, 3 de estas 16 muestras revelaron este fragmento, que fue secuenciado por la estrategia de primer walking e identificamos un punto de ruptura de reunión idéntico. Con esto logramos diseñar un segundo ensayo de PCR de punto final para amplificar exclusivamente la CNV, consistente en la deleción de más o menos 3 kilobases, así como un fragmento interno que amplifica una secuencia que está ausente en la deleción. Entonces, estos fragmentos son mutuamente excluyentes y con este ensayo logramos genotipificar a estas 181 muestras de nuestro grupo de referencia para obtener frecuencias alélicas y genotípicas que nos ayudará a calcular la muestra, que por cierto nos arrojó que necesitábamos para nuestro estudio exploratorio de asociación a 33 pacientes con y otros 33 pacientes sin nefritis.
se evaluó el equilibrio de Hardy-Weinberg y también se caracterizó el punto de ruptura mediante secuenciación Sanger. Y de estos 181 muestras identificamos 85 alelos con esta CNV, y la secuenciación Sanger nos reveló que el punto de ruptura y reunión es idéntico, como pueden ustedes ver aquí en este esquema de alineamiento, en donde se aprecia que estas 20 muestras de los controles pues tienen un mismo punto de ruptura y reunión que nos permitió ya dar una nomenclatura a nivel de RNA, de cDNA, de acuerdo a las guías de la HGBS, y definimos que la deleción, al menos en esta población de referencia, pues eliminaba 3.357 pares bases, que es más o menos el 60% de la secuencia del intrón 7. Esto ya se subió a la base correspondiente de log, y con este ensayo de PCR que me permite identificar aquellos individuos heterocigotos como este, en donde vemos que amplifica el control interno y así como el control con la deleción, o que es homocigoto normal porque no amplifica el fragmento de la correspondiente a la deleción, y aquí vemos un paciente homocigoto con la deleción porque no amplifica el control interno. Pues genotipificamos estos 66 pacientes mexicanos no relacionados, 11 consistentes en 11 varones, 55 mujeres, diagnosticados en este periodo de tiempo de acuerdo a los criterios internacionalmente aceptados, y de estos 66, 39 al momento de su captación tenían nefritis, ello establecido por biopsia renal en 17 de ellos y en el resto por parámetros urinarios y serológicos internacionalmente aceptados para definir involucro renal. Y 27 de estos pacientes no tenían nefritis. Ya una vez genotipificados, pues obtuvimos frecuencias alélicas, genotípicas, evaluamos equilibrio de Hardy-Weinberg y llevamos a cabo el estudio de asociación mediante el cálculo de los OR, la chi-cuadrada de Pearson con un intervalo de confianza del 95 y un nivel de significancia de 0.05. Y también caracterizamos el punto de ruptura en todos los alelos identificados derivados de la CNV, que fueron 38, y también observamos un mismo punto de ruptura reunión. Aquí les muestro las frecuencias alélicas obtenidas en el grupo de referencia y en el grupo de los pacientes con lupus eritematoso de inicio en la edad pediátrica, así como los genotipos. Y no identificamos ninguna desviación al equilibrio de Hardy-Weinberg. Y en el estudio de asociación, pues nosotros fuimos sorprendidos por este hallazgo, dado que la deleción resultó ser un factor de protección estadísticamente significativo contra el desarrollo de nefritis lúpica. Lo mismo para el genotipo heterocigoto. Resultó ser un factor de protección con el desarrollo de nefritis lúpica, y desafortunadamente el número de pacientes homocigotos no nos permitió realizar un estudio, una evaluación de dosis génica. Entonces, contrario a lo descrito en población caucásica adulta con lupus eritematoso sistémico, esta variante parece ser un factor genético de protección y no de riesgo para el desarrollo de esta complicación. Estas discrepancias de asociaciones con otros genotipos ya han sido previamente documentadas en población mexicana para otros genes. Hablábamos de los estudios del doctor Vicente Vaca, de la doctora Lorena Orozco, del doctor Francisco Espinosa, en donde ellos evaluaron polimorfismos francamente asociados al desarrollo de nefritis lúpica, y resulta que en población mexicana no hubo asociación significativa, ¿no? De acuerdo a estas publicaciones, lo cual nos habla de que esta complicación probablemente tiene una heterogeneidad genética muy amplia, y de acuerdo a lo que obtuvimos con los puntos de ruptura y reunión en todos los alelos, tanto del grupo de referencia como de los pacientes, que es el mismo, pues asumimos que es originada por un solo evento mutacional, a descartar incluso un posible efecto de fundador, aunque para ello tengamos que evaluar análisis de haplotipos. Y sabemos que la secuenciación de genoma completo, de acuerdo a las plataformas más convencionales, pues por lo corto de las lecturas pueden llegar a tener una delimitación inexacta de grandes arreglos genómicos, y eso ya está publicado. Entonces, muy probablemente cuando se quieran abordar otras poblaciones para definir el punto exacto de ruptura de reunión,
pues se necesitan implementar metodologías más precisas. Y como todo estudio, nosotros tenemos limitaciones. Para nosotros estas 5 limitaciones son las más importantes, dado que no todos los pacientes incluidos tienen biopsia renal, solo 17 de ellos, pues podemos estar hablando de una heterogeneidad fenotípica renal. Y eso puede impactar en la interpretación de la asociación. También no determinamos ancestría, y a pesar de que nuestros pacientes, la mayoría nació en el centro de nuestro país, pues queda la posibilidad del sesgo por estratificación poblacional. En el desarrollo del proyecto, pues nos dimos cuenta que la muestra era insuficiente para determinar el efecto de dosis génica o incluso por sexo, dado que pues los pacientes varones que logramos captar son apenas 11, y eso pues nos limita el análisis por sexo, ¿no? También no hay que perder de vista la posibilidad de limitación desde el ensayo de genotipificación, más que no validamos nuestra estrategia por un segundo ensayo. Es posible que alelos con esta CNV, pero con diferentes puntos de ruptura, no hayan sido amplificados por nuestro ensayo, aunque tratamos de asegurar una distancia considerable entre los primers. Pues está la posibilidad de este fenómeno, aunque tenemos también a nuestro favor de que nosotros no observamos desviaciones del equilibrio de Hardy-Weinberg, y las frecuencias encontradas tanto en el grupo de referencia como de los pacientes son similares a las reportadas para población Latinoamérica, de acuerdo al primer estudio que evalúa el gen BANG como factor de riesgo para nefritis. Y finalmente, pues los pacientes que ahora catalogamos sin nefritis, pues no sabemos si más adelante puedan desarrollar esta complicación. 20 de 27 ya tienen más de 2 años de seguimiento médico, y se asume en la literatura que el 93% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico de inicio en la infancia ya van a tener nefritis durante esos 2 primeros años. Entonces, en estos 20 pacientes nos queda un riesgo residual que posiblemente desarrollen esta complicación en un 7%. Y hay 7 pacientes que no han cumplido los 2 años de seguimiento, pero están a punto de cumplirlo. Tienen entre 19 y 23 meses de seguimiento médico. Pero bueno, también es una fuente potencial de sesgo, consideramos nosotros. Y bueno, todos estos resultados ya están en un manuscrito que ya ha sido evaluado por pares, y que estamos a la espera de la evaluación de la respuesta de las críticas que se le hicieron a este manuscrito, y podamos pronto compartirles la referencia por si quieren ver el estudio completo. Y no me basta más que agradecer nuevamente al doctor Alejandro Gaviño por su generosidad al invitarnos a esta sesión mensual de nuestra asociación, también a la doctora Marcela Vela, a la doctora Cintia Fernández por haber aceptado participar en esta sesión con trabajos en los cuales nos sentimos muy orgullosos de participar como grupo colaborador. Y desde luego a la doctora Ariana González, a la doctora Bernadette Estandía y a la doctora Ana Luisa Rodríguez Lozano por su muy cuidadosa y muy entregada ayuda para lograr una selección muy cuidadosa de los pacientes que ingresaron a este proyecto. Y definitivamente el apoyo que recibimos de la maestra Luisa Díaz García en todo el análisis estadístico. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con nuestra sesión mensual del mes de junio del Laboratorio de Biología Molecular y Errores Innatos del Metabolismo, y pues tenemos el gusto de estar con nuestros ponentes, con sus excelentes pláticas. Les queremos dar las gracias por ese trabajo en equipo, y que pues realmente ha sido trascendente para cada uno de los médicos que hemos participado y hemos estado participando con ustedes.
Y bueno, me gustaría que hagamos algunas preguntas de las que tenemos para cada uno de los ponentes. Me gustaría iniciar con la doctora Vela. Doctora, una de las preguntas que tenemos, la doctora Yáñez nos pregunta, considerando que tienen evidencia bioquímica que apoya que se trata de errores innatos del metabolismo, ¿cuál es el plan que ustedes plantean para la reclasificación de las variantes de significado incierto de los pacientes que no son diagnosticados? Y felicitaciones. Bueno, esa la tendría que contestar el doctor Miguel Ángel Alcántara. Afortunadamente sí tenemos un plan. No en todos los pacientes se pudo hacer trío. Fue una cuestión de presupuesto porque teníamos exclusivamente la oportunidad de hacer los exomas que la industria nos brindó y en muy pocos casos pudimos hacer el trío. Pero sí hay una metodología para tratar de llegar al final. Hay algunos casos en los que ya se ha dilucidado un poquito hacia dónde va la situación. En algunos se están haciendo microarreglos, en otros número de copias, etcétera, etcétera. No sé si el doctor Alcántara quiera completar. En efecto, brevemente, doctora Vela, y referente a la pregunta, de hecho, una de nuestras colaboradoras, la doctora Miriam, se dio a la tarea, después de recibir los reportes de Tribillion, todavía intentar reclasificar estas variantes de significado incierto, por lo menos a probablemente patogénicas, y para eso echamos mano del estudio de segregación de los alelos tipo BUS en los padres, en hermanos, en otros afectados, y con eso logramos incrementar un poquito más el índice de variantes probablemente patogénicas y patogénicas que los estamos dando como positivos, ¿no? Como esos casos positivos que hablaba la doctora Vela. Y pues para las BUS que no tenemos ahorita para dónde hacernos, pues son los estudios funcionales, o que alguien más en la literatura reporte pacientes con fenotipos similares, pero yo creo que sí, los estudios funcionales serían los indicados. Lo estamos viendo con el trabajo de la doctora Cintia Fernández. Ella justamente con este modelaje y después va a hacer estudios funcionales para correlacionar lo predicho por la evaluación in silico y por lo que se vea en un ensayo in vitro, ¿no? Muchas gracias, doctores. Doctora Morán, si hubiera alguna otra, tenemos más preguntas, por favor. No se oye. El micrófono, sí. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Fernando Daniel García Ayala, que nos comenta: buenas tardes, sobre la presentación titulada Espectro y modelaje molecular en pacientes con acidemia metilmalónica aislada de la doctora Cintia Fernández Lainez. En particular, me gustaría saber qué software utilizó para el modelaje y la visualización de los efectos de las variantes genéticas y se ha modelado la duplicación. Gracias y saludos de Guadalajara. Le repito, doctora, la primera pregunta, pone aquí, el software que utilizó para el modelaje y la visualización de los efectos de las variantes genéticas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjese que se usan varios softwares. De lo que se parte principalmente es de las estructuras cristalográficas de las proteínas que ya están depositadas en el Protein Data Bank, que es una base de datos mundial en donde se van subiendo estas estructuras cristalográficas. Con base en estas estructuras, después se pueden hacer los modelajes. Lo que yo ocupo principalmente es Chimera, aunque hay muchos softwares, incluso son libres, en los que se puede uno entonces ya con la estructura cristalográfica puede trabajarla y hacer mutagénesis y todo eso. Sí. De acuerdo, muy bien. Y la segunda parte era si ha modelado la duplicación. La duplicación. ¿A qué se refiere con la duplicación? En realidad es la pregunta en general, pero creo que con lo que nos explicó de los softwares y todo esto se puede dar como en el contexto. Muchas gracias. Sí, en serio. Ok, me toca a mí. Hay una pregunta de la doctora Hilda Mayer Molina.
para el doctor Miguel Ángel Alcántara, un afectuoso saludo y preguntarle, dado que otro tipo de variantes en el gen BANGL1 se ha asociado a defectos del cierre de tubo neural, en los antecedentes familiares de estos pacientes, ¿sabemos si existe este antecedente? Muy interesante pregunta, muy estimada doctora Mayen, le mando igualmente un afectuosísimo abrazo. Muchas gracias por su pregunta, muy interesante. Efectivamente, este gen BANG1 se ha involucrado en algunos casos de anencefalia y en secuencia de sirenomelia, pero nunca con patología renal. Y bueno, a reserva de consultarlo con nuestras colaboradoras genetistas, la doctora Bernadette Estandía y la doctora Ariadna González, que hicieron los árboles genealógicos de estos pacientes, me parece que no hay estos antecedentes de defectos de cierre de tubo neural o la secuencia de regresión caudal sirenomelia, ¿no? Pero lo vamos a investigar. A lo mejor Ariadna, que está conectada ahorita, que conoce más a las familias, podría darnos un comentario por escrito. Muchas gracias, doctora. Un gusto saludarla. Bueno, tenemos también aquí otra pregunta, el doctor Sinoé Díaz, que bueno, es para el doctor Abela y doctor Alcántara. Primero, pues felicitarlos por este protocolo tan interesante y pues que es de tanta validez para todos los clínicos. Y nos preguntan cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el tamiz neonatal por secuenciación de siguiente generación, que realmente creo que es el sueño de todos, ¿verdad? ¿Creen que ofrece un costo-beneficio suficiente para realizarse de manera colateral con el tamiz neonatal metabólico? ¿Cuándo empezamos? No, por supuesto que sí. A mí me emociona el tamiz genómico. Sin embargo, hay muchas eventualidades que se tienen que solventar, todas las que ya conocemos, ELSI, éticas, legales y sociales. Ningún tamiz neonatal funciona si no está el programa totalmente ensamblado y si no hay centros médicos que atiendan a estos pacientes. Si ahorita en la Secretaría de Salud, con escasamente 6 enfermedades, no podemos y la cobertura está en 40%, es verdaderamente difícil pensar poner una locomotora en unas vías del tren totalmente descarriladas. Entonces, creo que va a llevar tiempo, creo que es un trabajo que tenemos que hacer muy grande, de ir mejorando las vías del tren para que entonces aguante esta locomotora que es el tamiz genómico, y yo estoy absolutamente convencida, ¿sí? Totalmente, no tengo nada que agregar al comentario de la doctora Vela, lo ha dicho todo. Muchas gracias. Bien, hay otra pregunta aquí del doctor Carlos Iván Rivera Pedrosa, que dice, excelente trabajo, doctora Vela. En el caso del paciente que tiene solo una variante en heterocigosis en el gen HLCS, ¿se realizó análisis de CNVs o se complementó con otras metodologías para valorar CNVs? Sí, ese paciente, ay, cómo les he hecho sufrir a mis vecinos. Ya tiene número de copias, no hay ninguna alteración, tiene microarreglos, no hay ninguna alteración. No sabemos qué es lo que está pasando. Está todavía en estudio ese caso y por lo pronto sigue estando como caso inconcluso. Pero sí, hay que hacer más cosas porque sobre todo la respuesta bioquímica es muy contundente, entonces algo debe de haber. ¿Dónde está la otra variante? No lo sabemos. ¿Será nada más el efecto de una sola variante? Esto es un paradigma que pues en algunos casos se está rompiendo, porque hay pacientes que sabemos que con una sola variante pueden ser capaces de tener un cierto fenotipo bioquímico deleterio, ¿no? Ese caso es muy complejo, es un niño que tiene un autismo severo con detención del neurodesarrollo, obesidad. Es un caso muy complejo y no hemos llegado todavía a ninguna conclusión. De acuerdo, muchas gracias.
Doctora Fernández, yo en lo particular me voy a adjudicar la siguiente pregunta. Es muy interesante su estudio sobre acidemia metilmalónica. Sabemos que el pronóstico es malo en muchos de los casos. ¿Existe o hay planes para hacer una relación genotipo-fenotipo en su estudio? Sí, justamente estamos trabajando en ello. Fíjese que es el manuscrito que tenemos ahorita en el horno, trabajando. Estamos conjuntando toda esa información. No es sencillo, sí nos está costando un poquito de trabajo, pero sí, la idea es que esta publicación incluya, además de todo lo que ya les presenté, la relación fenotipo-fenotipo. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo tengo aquí una pregunta para el doctor Alcántara. Nos dice, doctor Alcántara, ¿se han identificado otros genes en el desarrollo de nefritis lúpica además de BANK1? Sí, no, definitivamente hay estudios de asociación completa de genoma amplio, escaneo amplio del genoma. Aquí en México, como decía en la introducción y en la discusión, el doctor Vicente Vaca, reumatólogo del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI, junto con mi profesora, la doctora Lorena Orozco, y el doctor Francisco Espinosa, inmunólogo del Nacional de Pediatría, reportaron los primeros polimorfismos asociados a nefritis lúpica. No podría decirles ahorita cuáles son en específico, cuáles son esos polimorfismos, pero si revisan la literatura de pacientes mexicanos con lupus eritematoso sistémico, van a encontrar 1, 2, 3 reportes que hablan de asociaciones y que son nuevas para la población mexicana, pero que se generaron en los 2007, 2010, pero recientemente, a excepción de un trabajo del CIBO de Guadalajara, recientemente publicado, pero fue en pacientes adultos, fue nefritis en pacientes adultos. De hecho, lo citamos como un ejemplo de que, bueno, en población mexicana hay pocos reportes para tratar de dilucidar la causa, bueno, la influencia genética sobre esta complicación. Pero sí, realmente es en población mexicana es un aspecto poco estudiado. Pero a nosotros nos llamó mucho la atención el estudio del gen BANK1 porque era aparentemente muy contundente en población caucásica, ¿no? Y en el Nacional de Pediatría se ven pacientes con esta enfermedad. Entonces, pues dijimos, vamos a explorar esa asociación, y pues resulta que nos salió todo lo contrario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas felicitaciones. También les pedimos que por favor la publicación que tienen ahí ya por salir, que nos la compartan. Nos dará mucho gusto igual para compartirla a todos los miembros. Y tenemos 2 preguntas, más tiempo para 2 preguntas. Gracias. Bien, el doctor Francisco Gavino Zúñiga Rodríguez comenta: excelentes ponencias y ponentes, muchas felicidades. Muy interesante lo comentado de los casos con una sola BP. Como ya lo comentamos con la doctora Bel en el Congreso, la clínica nos guía a la decisión. Sí, sin comentarios, sí. La clínica por arriba de todo. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Creo que la última pregunta corresponde a la doctora Silvina Noemí Contreras Capetillo. Creo que aquí plantea la pregunta: ¿planean hacer genoma completo? Yo tengo también esa misma pregunta para el caso de este paciente que nada más tiene una variante. Sí, bueno, el siguiente paso pues es realizar genoma, ¿no? Sí, ojalá y nos llegue el financiamiento. Sí, sería ideal. Y para algunos otros casos, pues sí, nos encantaría hacer el genoma completo. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por su participación. Vamos a cerrar con este último comentario. La doctora Mariana Torres nos dice: muchas felicidades para todo el equipo del INP. Un gran abrazo, doctora Vela, doctor Miguel Ángel, grandes maestros y profesionales. Y finalmente nos dicen: quisiera la oportunidad de escuchar su opinión sobre los cambios en las políticas para la aplicación del tamiz neonatal, ya que se han visto dificultades en los estados para este programa debido a estos cambios.
Bueno, creo que esto sería una sesión completa, ¿verdad, doctora? Pero bueno, quisiera dar algo como para cerrar esta sesión. Sí, creo que es muy desafortunado lo que ha pasado con el tamiz. En México hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Cosas muy buenas que, por ejemplo, el IMSS está haciendo un programa de tamiz ampliado. Esto tiene un alcance poblacional alto, pero en mi opinión cada vez va dejando más grande la brecha entre los niños más necesitados, que son los que atiende la Secretaría de Salud, y los otros de otras instituciones como el ISSSTE, como Pemex, como CEMAR, SEDENA. Creo que yo pensaba el otro día un ejemplo, en un mismo edificio aquí donde vivo, a lo mejor el portero nació en el IMSS y le hacen para 70 enfermedades. El hijito de la que ayuda a la limpieza nació en un hospital de la Secretaría, le hacen para 6. El que le hacen privado, a lo mejor le hacen para 8. Entonces es un verdadero desorden. Yo creo que se requieren políticas modernas, políticas sustentadas en evidencia, sin retroceder las instituciones que ya tienen grandes logros, sin retroceder los estados que ya tienen logros, como el estado de Yucatán, y tratar de que todos los otros estados alcancen. Creo que hay mucho trabajo por hacer, esto es un maratón, pero el hecho real es que nosotros lo que hemos constatado en el Instituto de Pediatría es que los niños están llegando para hipotiroidismo congénito a una edad de 4 a 6 meses en promedio. Entonces eso es inaceptable. No sé si algún mensaje para terminar, doctora Fernández, doctora Alcántara. Pues nada más agradecer enormemente esta invitación. De verdad, muchísimas gracias. Disfrutamos mucho compartir el conocimiento que tenemos con todos. Ojalá les haya gustado y sobre todo que dejemos algún mensaje de aprendizaje, ¿no? Y que se pueden acercar a cualquiera de nosotros para cualquier duda que tengan. Sí, no, nada más a mí agradecerte a ti, Alejandro, doctor Alejandro Gaviño, por su atenta invitación y por tener el privilegio de colaborar con la doctora Vela, la doctora Cintia y todo el grupo del Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y Tamiz de nuestro instituto. Y simplemente comentar una pequeña duda que tiene aquí la doctora Yasmina Arteaga, a quien también le mando un abrazo. Todavía no se sabe cuál es la fracción de la contribución de este gen para la nefritis lúpica. Solo se ha hecho una asociación en población caucásica y eso no es suficiente todavía para tener una cifra concreta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación. De verdad les agradecemos mucho a nombre de la Asociación Mexicana de Genética y esperamos que participen en otras sesiones. Nos dará mucho gusto tenerlos. Y pues muchas gracias a todos y vamos a terminar ahorita esta sesión y regresaremos para asuntos generales. Gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a esta última parte de nuestra sesión mensual. Hablaremos de algunos asuntos generales que consideramos son muy importantes para que ustedes los tomen en cuenta sobre algunos aspectos de nuestro próximo congreso. Pero antes de esto, quiero platicarles que tuvimos como AMGH una invitación de la AMIF, que es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Esta asociación representa más de 60 empresas mexicanas con capital nacional y internacional que se dedican a la investigación farmacéutica, biotecnológica y también trabajan con dispositivos médicos y de investigación clínica. Ellos también están comprometidos con nuevos tratamientos, opciones terapéuticas. Nos hicieron la invitación a la presidenta y vicepresidenta de la asociación. La doctora Morán nos hizo el favor de acudir a esta reunión, que fue el día 14 de mayo en la Ciudad de México. Y bueno, pues se llevó a cabo la presentación y el cambio de la mesa directiva 2024-2025. Y bueno, fueron varios laboratorios que estuvieron presentes, varias instituciones como la Secretaría de la Función Pública, el IMSS, el ISSSTE, y bueno, pues fue algo que nos sirvió mucho a nosotros como asociación para establecer lazos con las industrias de investigación farmacéutica y bueno, y saber que pues estamos a la disposición de apoyar para toda esta correlación y la participación con nosotros, ya sea en nuestro congreso y pues a través de la relación con ellos. Y bueno, vamos a continuar con el doctor Julián, que nos hablará sobre la convocatoria que ya tenemos de trabajos libres de nuestro congreso. Adelante, Julián. Sí, muchas gracias. Me da gusto presentar la convocatoria de trabajos libres 2024, la próxima. La convocatoria ya está abierta, está disponible en la página de la asociación amgh.org.mx. La convocatoria está abierta desde hace algunos días, pero está abierta a partir del día de hoy. La fecha límite para subir sus trabajos es el 1 de septiembre de este año. Hay 10 categorías. Bueno, ahorita se agregó una más. Podremos decir que hay 11 categorías para subir sus trabajos libres. Estamos bastante contentos. Va a ser la modalidad de los trabajos libres, puede ser presentación oral y póster científico digital. Vamos a incursionar en esta nueva modalidad. En lugar de tener pósters impresos, pues vamos a optar, estamos diseñando mecanismos para que podamos presentar el póster en forma digital en pantallas dentro del Congreso. La próxima. Esto es lo mismo. Recuerden que la fecha límite para subir el trabajo libre es el 1 de septiembre de 2024 y la convocatoria junto con todos los detalles están en la página de la asociación. Gracias. La que sigue. Y bueno, nada más yo aquí agregar que ustedes pueden escanear el código y directamente los va a mandar a la página de la asociación donde ya ustedes pueden hacer registrar los trabajos para nuestro congreso. Aquí está la página en donde se da el registro del congreso. Es una página bastante amigable que se ha diseñado para, ya se han registrado previamente, ya están precargados todos sus datos. Y en realidad es bastante sencillo el proceso de registro. La que sigue. Aquí me gustaría también como tesorero hablar acerca de los costos. Queremos realmente como mesa directiva que ustedes vernos en Puebla este año, que nos acompañen este año en el Congreso y es por eso que hemos decidido dejar los mismos costos del año pasado. Pues son mismos costos aproximados y realmente queremos generar un impacto en las personas que son socios vigentes en estas inscripciones. Realmente hemos hecho un esfuerzo por tratar de ver reflejado el beneficio de ser socio de la Asociación Mexicana de Genética Humana y pues bueno, tratar de reflejarlo en los costos del Congreso. El costo hasta el 31 de marzo, si es socio numerario, es de 4,800 pesos y a partir del 1
1 de septiembre es de 5,800 pesos para socio numerario. Adscrito 2,000 pesos antes del 31 y a partir del 1 de septiembre 2,500 pesos. Y estudiantes socios, que son estudiantes de posgrado, hasta el 31 de agosto 1,850 y a partir del 1 de septiembre 2,000 pesos. Y la inscripción de no socios, si no son socios de la asociación, la inscripción general hasta el 31 de agosto es de 5,800 pesos y a partir del 1 de septiembre es de 6,500 pesos. Los estudiantes de posgrado hasta el 31 de agosto 2,200, a partir del 1 de septiembre 2,500 pesos. Y los estudiantes de pregrado, independientemente de la fecha, son 1,000 pesos. La que sigue. Otra de las situaciones que también queremos consentir o ver reflejado para los socios de la asociación es el costo de los precios de los cursos de precongreso. El costo precongreso cuesta 1,000 pesos cada uno antes del 31 de agosto y a partir del 1 de septiembre 1,200 pesos. Y vemos aquí que a partir de 2 cursos se puede ir tomando, tiene un descuento de 800 pesos y antes del 31 de agosto por cada uno y a partir del 1 de septiembre de 1,000 pesos, si son socios. Sin embargo, también hemos generado esta lógica de generar un paquete. ¿Por qué? Porque los cursos precongreso de especialización van a estar grabados. Entonces ustedes pueden presentarse de manera presencial al congreso, a un curso precongreso, pero estar inscritos en los 4. Entonces, después del congreso, tomar los otros 3 cursos precongreso en línea. Y entonces, si ustedes deciden inscribirse al congreso y a los 4 cursos en línea, tiene un costo de 6,990 pesos para socios antes del 1 de septiembre y a partir del 1 de septiembre 8,990 pesos. Entonces, realmente es un costo bastante atractivo, ¿no? Cada uno de los cursos tiene... estamos planeando de que tenga aval del consejo y va a tener su propio diploma y además, bueno, el diploma también del Congreso. Entonces, creemos que con estos precios son bastante costo-beneficio para poder asistir al curso, al Congreso de Genética de este año en Puebla. Así que esperemos que sea atractivo para ustedes y que nos veamos en noviembre. La que sigue. Bueno, yo nada más agregar aquí que finalmente, pues, estos cursos precongreso ya los habíamos comentado la sesión pasada, pero les compartiremos igualmente los títulos de estos precongreso. Como les decimos, entre más inscripciones tengamos, pues podemos bajar los costos para que ustedes puedan aprovecharlos y, pues, sobre todo que puedan estar en algunos de manera presencial y en otros pues estarán también grabados, ¿no? Entonces es una gran ventaja donde ustedes pueden aprovecharlo, sumar puntos también para los que estén, por ejemplo, en el consejo y pues que nos va a servir muchísimo a todos y pues este esfuerzo de mantener las cuotas pues es algo que realmente pues lo hacemos con el objetivo de que ustedes vayan y que pues participen con nosotros. Ok. Bien, ahora en esta tercera parte me gustaría dar un informe extraordinario de la tesorería. Para los que no me conozcan, soy el maestro en ciencias Félix Julián Campos García y necesito a los asociados pues darles un breve mensaje sobre la tesorería de la asociación. La que sigue. Según los estatutos vigentes, el artículo 41 son atribuciones y obligaciones del tesorero gestionar el cobro de las cuotas de ingreso y de las extraordinarias que fije la Asamblea General de Asociados, recibir y administrar de acuerdo con el presidente los fondos de la asociación, cuidar de que las cuotas de los asociados sean cubiertas oportunamente y tener a corriente la contabilidad de la asociación. La siguiente. Teniendo en cuenta esto, el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana autorizó apoyar a la Asociación Latinoamericana de Genética en su Congreso Internacional. Dentro de los parámetros de apoyo, se autorizó crear una cuenta bancaria asociada a la MGH para la gestión de recursos dentro de México. Sí.
Por lo tanto, la Asociación Mexicana de Genética Humana, a partir de hace unos días, semanas, tiene 3 cuentas bancarias. Una cuenta principal del Banco BBVA, el control lo tiene la tesorería de la MGH en mi representación. El uso de esa cuenta es el cobro de cuotas y pago de proveedores. Hay una segunda cuenta, que es una cuenta asociada a la Asociación Latinoamericana de Genética, que es independiente, pero está ligada a la cuenta principal, que es del Banco BBVA. El control es el responsable del control de la cuenta, es el tesorero de la Asociación Latinoamericana de Genética, que es el doctor Elías García, y la tesorería de la Asociación Mexicana de Genética Humana, un servidor. Y es el uso exclusivo de la Asociación Latinoamericana de Genética. Y hay una tercera cuenta, que es una cuenta secundaria de la MGH, que es del Banco BBVA. El control lo tiene la tesorería de la MGH y el uso es para el pago de viáticos para mejorar la contabilidad de la asociación. La que sigue. ¿Cuáles son los compromisos tanto de la ALAG como de la AMGH? La Asociación Latinoamericana de Genética, a través de su tesorería, se comprometen a tener contabilidad independiente de la Asociación Mexicana de Genética Humana, pagar sus propios impuestos ante el SAT, pagar a su contadora de manera oportuna y devolver el control de la cuenta al finalizar el año fiscal 2024. La Asociación Mexicana de Genética Humana, a través de su tesorería, se compromete a proporcionar las facilidades para el sano desarrollo de la ALAG y su congreso, recoger la cuenta y su control al final del año fiscal y entregar al término de la mesa 2023-2025 la contabilidad de 3 cuentas bancarias a la asamblea. La que sigue. Muchas gracias y estamos pendientes para sus comentarios. Bueno, pues me gustaría nada más dejar abierto el foro para alguna pregunta o algún comentario que tuviéramos. Creo que yo no puedo verlos de aquí, pero si ustedes me pueden ayudar leyendo, si hubiera algún comentario o pregunta también. Hasta este momento no hay comentarios. No hay ninguno hasta ahora. Yo tengo aquí un comentario que me envió el doctor Elías. Gracias a la Asociación Mexicana de Genética por el apoyo a la Red Latinoamericana de Genética Humana y la ALAG, Asociación Latinoamericana de Genética. Hago una atenta invitación a registrar sus trabajos a este congreso que cierran el 15 de junio. Tendremos talleres interesantes. Uno de ellos es el UK Biobank. ¿Alguna otra comentario, Julián? Sí. La doctora Dora Gilda Mayén pregunta si existe un convenio entre la ALAG y la AMGH y si fue presentado en alguna sesión. Saludos, doctora Mayén. Precisamente esta sesión la estamos aprovechando para presentar esta asociación. Como tal, un convenio no hay, pero sí hay una asociación entre asociaciones hermanas, por lo que me ha explicado, ahorita puede ampliar la información el doctor Gaviño, pero por estatutos la asociación pues tiene la obligación también de ampliar, ¿no? sus relaciones con otras asociaciones afines, no solamente en México, sino también en el extranjero. Entonces, esta pues es una relación estratégica para tanto para la asociación como para la ALAG. Sí, realmente complementando lo que dice el doctor Julián, pues desde 2 sesiones anteriores pues se ha platicado sobre esta alianza que tenemos con la Asociación Latinoamericana de Genética, donde ellos pues no contaban realmente con una manera de poder tener su congreso que se llevará a cabo en Guadalajara y por eso fue que nosotros como asociación se apoyó para poderlo llevar a cabo, que como dice el doctor Julián y se comentó en la sesión anterior, es totalmente de manera independiente,
con la contadora de manera independiente, los ingresos y toda la facturación y los pagos de honorarios para los contadores se están haciendo igualmente de manera independiente y bueno, pues eso pues nos puede servir más adelante en algún futuro para otros eventos con algunas otras asociaciones, pues poder contar con una tercera cuenta. De hecho, quiero agradecerle mucho a la doctora Juanita Navarrete y al doctor Elías el apoyo para poderlo hacer, porque realmente créanme que fue muy complicado, hubo que tener muchas actas constitutivas, hacer muchos procesos, pero finalmente se pudo apoyar. De hecho, en este congreso también van a participar muchos citogenetistas de la asociación y bueno, y pues creo que es parte de nuestra visión y misión hacer estas relaciones con otras asociaciones, ¿no? Y bueno, creo que nada más, ¿verdad? Hay un comentario del doctor Mario Romero González que dice: gracias por compartirnos el plan de trabajo financiero, el cual sugiere mucha claridad. Perfecto. Y bueno, como comenta igual la doctora Mayena, es importante tener este convenio por escrito. Desde luego, sí, esto lo tenemos ya formalizado con la contadora, donde hay un contrato como tal que tiene la LAG para utilizar de esa manera todos los ingresos que lleguen a la cuenta. Y bueno, pues muchas gracias. La doctora Ortiz de Zárate también nos manda felicitaciones y pues agradecer el informe. Como ustedes saben, pues estamos pendientes de cualquier necesidad que ustedes tengan. Tienen nuestro contacto, nuestro correo y nuestras redes sociales para que tengan cualquier duda o inquietud que tengan. Estamos a la orden. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestra sesión del mes de junio. Les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por permanecer todavía conectados y pues participar en esta sesión sobre este tema de errores innatos del metabolismo. Estamos tratando de tener diversos temas, hablar de diversas cosas para que pues esto sea también atractivo para cada uno de las personas que estamos en diferentes áreas. Recuerden que el curso de citogenómica va a iniciar este mes con la doctora Luz María Garduño, que ya estará en la plataforma a finales de este mes, y tendremos el curso de actualización en genética para finales de julio. Entonces todavía tenemos muchas cosas ahí andando y pues les agradecemos mucho, que tengan buena tarde, buenas noches acá y que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias a todos.